Génesis capítulo 30. Viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel, y le dijo: ¿estoy yo en lugar de Dios que te privó del fruto de tu vientre? Ella le dijo: he aquí mi sierva Bilha, únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas, para que así yo también tenga hijos por medio de ella. Le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se unió a ella. Y Bilha concibió y le dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: Dios me ha hecho justicia, también ha escuchado mi voz y me ha dado un hijo. Por eso llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Raquel dijo: grandes conflictos he tenido con mi hermana, y de veras he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva, y se la dio a Jacob por mujer. Silpa, sierva de Lea, le dio a luz un hijo a Jacob. Y Lea dijo: ¡qué afortunada! Y llamó su nombre Gad. Silpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Lea: ¡qué felicidad la mía! Ahora las mujeres me llamarán feliz. Y llamó su nombre Aser. Rubén fue al campo en el tiempo de la siega del trigo, halló mandrágoras y se las llevó a Lea su madre. Y Raquel dijo a Lea: por favor, dame algunas de las mandrágoras de tu hijo. Ella respondió: ¿te parece poco que hayas tomado a mi marido para que te quieras tomar también las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel dijo: entonces que duerma contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Cuando Jacob volvía del campo al atardecer, Lea salió a su encuentro y le dijo: tienes que unirte a mí, porque ciertamente yo te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Él durmió con ella aquella noche. Y Dios escuchó a Lea, y ella concibió a luz un quinto hijo, a Jacob. Y Lea dijo: Dios me ha dado mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido. Y llamó su nombre Isacar. Lea concibió otra vez y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado un buen regalo, ahora me honrará mi marido, porque le he dado 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Entonces se acordó Dios de Raquel, la escuchó y le dio hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: el Señor me añada otro hijo. Y aconteció que cuando Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: déjame ir a mi lugar, a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por quienes he trabajado para ti, y déjame ir. Tú conoces el trabajo que yo he realizado para ti. Labán le respondió: por favor, si he hallado gracia ante tus ojos, he visto que el Señor me ha bendecido por tu causa. Y añadió: señálame tu salario, y yo te lo pagaré. Él respondió: tú sabes cómo he trabajado para ti y cómo ha estado tu ganado conmigo, pues poco tenías antes de que yo viniera y ha crecido abundantemente. El Señor te ha bendecido con mi llegada. Ahora, ¿cuándo he de trabajar yo también por mi propia casa? Él le preguntó: ¿qué te daré? Jacob respondió: no me des nada, pero si haces para mí lo siguiente, volveré a apacentar y a cuidar tus ovejas. Yo pasaré hoy en medio de todo tu rebaño, poniendo aparte toda oveja pintada o salpicada de diversos colores, y todo cordero de color oscuro entre las ovejas, y de entre las cabras las salpicadas de diversos colores y las pintadas. Eso será mi salario. Así será constatada mi honradez en el futuro, cuando tomes en cuenta mi salario. Toda cabra que no sea pintada o salpicada, y toda oveja que no sea de color oscuro, que esté conmigo, será considerada como robada. Labán dijo: bien, que sea como tú dices. Aquel día Labán apartó los machos cabríos listados o pintados, todas las cabras pintadas o salpicadas de diversos colores, todo lo que tenía en sí algo de blanco y todos los corderos de color oscuro, y los entregó en manos de sus hijos. Estableció una distancia de unos 3 días de camino entre sí y Jacob, pero Jacob debía apacentar las ovejas de Labán. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo la parte blanca de las varas. Después puso las varas que había descortezado frente a las ovejas, en las pilas de los abrevaderos de agua donde iban a beber las ovejas, porque éstas se apareaban allí cuando iban a beber. Las ovejas se apareaban delante de las varas, y después parían corderos listados,
pintados y salpicados de diversos colores. Entonces Jacob apartaba los corderos y dirigía la vista del rebaño hacia lo listado y a todos los que en el rebaño de Labán eran de color oscuro. Así hizo para sí un rebaño propio, y no los ponía con el rebaño de Labán. Y sucedía que cada vez que se apareaban los animales robustos, Jacob ponía las varas delante de ellos, en las pilas, para que se aparearan mirando las varas. Pero cuando venían los animales débiles, no ponía las varas. De este modo, los débiles eran para Labán, y los robustos para Jacob. Así prosperó muchísimo el hombre, y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. Capítulo 31. Jacob escuchó las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Observaba también Jacob la mirada de Labán, y he aquí que ya no era para él como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que la mirada de su padre ya no es para conmigo como era antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he trabajado para su padre con todas mis fuerzas, y que su padre me ha engañado y que ha cambiado mi salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciera daño. Si él decía: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así Dios quitó el ganado de su padre y me lo dio a mí. Y sucedió que en el tiempo en que se apareaban las ovejas, alcé mis ojos y vi en sueños que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y jaspeados. Entonces el ángel del Señor me dijo en sueños: Jacob. Yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y mira cómo todos los machos que cubren a las ovejas son listados, pintados y jaspeados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y me hiciste un voto. Levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Raquel y Lea le respondieron diciendo: ¿acaso tenemos todavía parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos considera él ya como extrañas, puesto que nos vendió y se ha comido del todo nuestro precio? Toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces Jacob se levantó e hizo subir a sus mujeres y a sus hijos sobre los camellos. Luego condujo todo su ganado y todas las posesiones que había adquirido, el ganado de su propiedad que había adquirido en Padán Aram, para ir a su padre Isaac en la tierra de Canaán. Labán se había ido a esquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Además Jacob engañó a Labán el arameo al no decirle que se iba. Huyó pues Jacob con todo lo que tenía. Y levantándose cruzó el río y se dirigió a la región montañosa de Galaad. Al tercer día le informaron a Labán que Jacob había huido. Entonces tomó consigo a sus parientes y fue tras él en el camino por 7 días, y lo alcanzó en la región montañosa de Galaad. Pero aquella noche Dios vino en sueños a Labán el arameo y le dijo: ten cuidado, no sea que hables a Jacob bruscamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, quien había instalado su tienda en el monte, y Labán también instaló sus tiendas en el monte. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿qué has hecho? Me has engañado al traer a mis hijas como cautivas de guerra. ¿Por qué has huido a escondidas engañándome sin avisarme? Yo te habría despedido con alegría y cantares, con tamborín y con arpa. Ni siquiera me has dado la oportunidad de besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora pues, has actuado locamente. Yo tengo poder para hacerles mal, pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: ten cuidado, no sea que hables a Jacob bruscamente. Y ya que te ibas definitivamente porque tenías tanta nostalgia por la casa de tu padre, ¿por qué me has robado mis dioses? Jacob respondió a Labán y dijo: yo tuve miedo pensando que quizás me arrebatarías a tus hijas. La persona en cuyo poder halles tus dioses, que muera. Reconoce en presencia de nuestros parientes lo que yo tenga que sea tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía que era Raquel quien los había robado. Entró pues Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en las tiendas de las 2 siervas, y no los halló. Saliendo de la tienda de Lea fue a la tienda de Raquel, pero Raquel había tomado los ídolos, los había puesto en la montura de un camello y se había sentado encima de ellos. Labán pues rebuscó toda la tienda y no los halló. Entonces ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no pueda levantarme delante de ti, pues estoy con la regla de las mujeres.
Buscó pues los ídolos, pero no los encontró. Entonces Jacob se enojó y recriminó a Labán. Respondió Jacob y dijo a Labán: ¿cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado para que me hayas perseguido con tanto ardor? Ya que has rebuscado todas mis cosas, ¿qué has hallado de todas las cosas de tu casa? Ponlo aquí delante de mis parientes y de los tuyos, para que ellos juzguen entre nosotros dos. Estos 20 años que he estado contigo nunca han abortado tus ovejas, ni tus cabras, ni yo comí ningún carnero de tu rebaño. Jamás te traje los restos del animal despedazado, yo pagaba el daño. Lo robado, tanto de día como de noche, tú lo reclamabas de mi mano. De día me consumía el calor y de noche la helada, hasta el sueño huía de mis ojos. Así he pasado 20 años en tu casa, 14 años trabajé por tus 2 hijas y 6 por tu ganado, y tú has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no hubiera estado conmigo, de cierto me dejarías ir ahora sin nada. Pero Dios ha visto mi aflicción y el duro trabajo de mis manos, por eso te reprendió anoche. Labán respondió y dijo a Jacob: las hijas son mis hijas, los hijos son mis hijos, y las ovejas son mis ovejas. Todo lo que tú ves es mío. ¿Qué puedo hacer hoy a estas hijas mías o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora, hagamos un pacto entre tú y yo, y sirva entre tú y yo. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como señal. Y Jacob dijo a sus parientes: recojan piedras. Ellos tomaron piedras, se hicieron un montón y comieron allí junto al montón. Labán lo llamó Jegar Saaduta y Jacob lo llamó Galet. Y Labán dijo: este montón es hoy testigo entre tú y yo. Por eso llamó su nombre Galet o Mizpa, pues dijo: vigile el Señor entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie esté con nosotros, recuerda que Dios es testigo entre tú y yo. Además Labán dijo a Jacob: he aquí este montón y he aquí la señal que he levantado entre tú y yo. Testigo sea este montón y testimonio sea la señal, que ni yo pasaré de este montón hacia ti ni tú y de esta señal hacia mí, para mal. El Dios de Abraham, Dios de Nacor y Dios de sus padres juzgue entre nosotros. Jacob juró por el temor de Isaac, su padre. Entonces Jacob ofreció un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes a comer. Ellos comieron y pasaron aquella noche en el monte. Y levantándose muy de mañana, Labán besó a sus hijas y a sus hijos y los bendijo. Luego partió Labán y regresó a su lugar. Capítulo 32. Jacob continuó su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Cuando los vio, Jacob dijo: este es un campamento de Dios, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaimi. Después Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, en los campos de Edom, y les mandó diciendo: así dirán a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, he residido con Labán, con quien he permanecido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envió a decírselo a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Los mensajeros volvieron a Jacob y dijeron: fuimos a tu hermano Esaú, él también viene a recibirte acompañado de 400 hombres. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Luego dividió en 2 campamentos la gente que tenía consigo, así como las ovejas, las vacas y los camellos. Pues dijo: si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento podrá escapar. Luego dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuelve a la tierra y a tu parentela y yo te prosperaré. Yo no soy digno de todas las misericordias y de toda la fidelidad con que has actuado para con tu siervo. Con solo mi cayado pasé este Jordán y ahora tengo 2 campamentos. Líbrame por favor de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No sea que venga y me mate y también a la madre junto con los hijos. Tú has dicho: yo te prosperaré y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que por ser tan numerosa no se puede contar. Jacob pasó allí aquella noche y tomó de lo que tenía a mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas que estaban dando de mamar, y 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 borriquillos. Entregó cada rebaño a sus siervos por separado y les dijo:
vayan delante de mí, guardando cierta distancia entre rebaño y rebaño. Mandó al primero diciendo: cuando Esaú mi hermano te encuentre y te pregunte diciendo: ¿de quién eres tú y a dónde vas? ¿De quién es eso que llevas delante de ti? Le dirás: de tu siervo Jacob, es un presente que envía a mi señor Esaú. Y he aquí que él también viene detrás de nosotros. Mandó también al segundo, al tercero y a todos los que iban detrás de los rebaños, diciendo: así hablarán a Esaú cuando lo encuentren. También le dirán: he aquí que tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues pensó: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, para que después pueda yo verlo. Quizás él me acepte. Jacob hizo pasar el presente delante de sí, y él se quedó a pasar aquella noche en el campamento. Pero levantándose aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado del Jaboc. Los tomó y los hizo cruzar el río junto con todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. Como vio que no podía con Jacob, le tocó en el encaje de la cadera, y el encaje de la cadera se le dislocó mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo: déjame ir, porque ya raya el alba. Y le respondió: no te dejaré, si no me bendices. Él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Él le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó diciendo: dime por favor tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, diciendo: porque vi a Dios cara a cara y salí con vida. El sol salió cuando él había partido de Peniel y cojeaba. Por eso los hijos de Israel no comen hasta el día de hoy el tendón del muslo que está en el encaje de la cadera, porque tocó a Jacob en el encaje de la cadera, en el tendón del muslo. Capítulo 33. Alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí que Esaú venía con los 400 hombres. Entonces él repartió sus hijos entre Lea, Raquel y sus 2 siervas. Puso a las siervas y a sus hijos delante, después a Lea y a sus hijos, y al final a Raquel y a José. Él mismo pasó delante de ellos y se postró en tierra 7 veces, hasta que se acercó a su hermano. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó, y lloraron. Alzó sus ojos, vio a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿sí? Y él respondió: son los hijos que Dios, en su gracia, ha dado a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas y sus hijos y se postraron. También se acercaron Lea y sus hijos y se postraron. Finalmente se acercaron José y Raquel y se postraron. Entonces Esaú le preguntó: ¿cuál es el propósito de todos esos grupos que he encontrado? Y él respondió: hallar gracia ante los ojos de mi señor. Esaú le dijo: yo tengo suficiente, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y Jacob respondió: no, por favor, si he hallado gracia ante tus ojos, toma mi presente de mis manos, pues el ver tu cara ha sido como si hubiera visto el rostro de Dios, y me has mostrado tu favor. Acepta pues mi presente que te ha sido traído, pues Dios me ha favorecido, porque tengo de todo. Él insistió, y Esaú lo aceptó. Luego éste dijo: vamos, partamos, yo te acompañaré. Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo a mi cuidado ovejas y vacas que están criando. Si se los fatiga, en un día morirá todo el rebaño. Por favor, pase mi señor delante de su siervo. Yo avanzaré como convenga, al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que alcance a mi señor en Seir. Esaú dijo: permite que deje contigo algunos de los hombres que están conmigo. Y él dijo: ¿para qué esto? Solo que halle yo gracia ante los ojos de mi señor. Aquel día regresó Esaú por su camino a Seir. Entonces Jacob se dirigió a Sucot y edificó allí una casa para sí. Hizo también cabañas para su ganado, por eso llamó el nombre de aquel lugar. Al volver de Padán Aram, Jacob llegó en paz a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán, y acampó frente a la ciudad. Y la parte del campo donde instaló su tienda compró 2 manos de los hijos de Amor, el padre de Siquem, por la suma de 100 piezas de dinero. Allí levantó un altar y llamó su nombre El Elohei Israel. Capítulo 34. Entonces Dina, la hija dado a luz a Jacob, salió para ver a las jóvenes del lugar.
y la vio Siquem, el hijo de Hamor el heveo, príncipe de aquella tierra. Él la tomó, se acostó con ella y la violó. Pero se sintió ligado a Dina, hija de Jacob, se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y Siquem habló con Hamor su padre, diciendo: tómame a esta joven por mujer. Cuando Jacob oyó que Siquem había mancillado a Dina, su hija, sus hijos estaban en el campo con su ganado. Por ello Jacob calló hasta que ellos regresaran. Entonces Hamor, padre de Siquem, fue para hablar con Jacob. Cuando los hijos de Jacob lo supieron, regresaron del campo. Los hombres se entristecieron y se enfurecieron mucho, porque él había cometido una vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, cosa que no se debía haber hecho. Hamor habló con ellos y les dijo: mi hijo Siquem se siente atraído por su hija, les ruego que se la den por mujer. Empariéntense con nosotros, dennos sus hijas y tomen ustedes las nuestras, habiten con nosotros. La tierra está delante de ustedes, habiten en ella, negocien y establezcanse en ella. También Siquem dijo al padre y a los hermanos de ella: halle yo gracia ante sus ojos y les daré lo que me pidan. Aumenten a cuenta mía el precio matrimonial y yo les daré cuanto me pidan, pero denme la joven por mujer. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor, hablando con engaño, porque Siquem había violado a Dina, la hermana de ellos. Les dijeron: no podemos hacer eso de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros eso es una abominación. Solo con esta condición accederemos, que sean como nosotros, al circuncidarse todos sus varones. Entonces les daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las de ustedes, habitaremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos hacen caso en circuncidarse, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos. Sus palabras parecieron bien a Hamor y a su hijo Siquem. No tardó el joven en hacerlo, porque la hija de Jacob le había gustado. Además, él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem fueron a la puerta de la ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad diciendo: estos hombres son pacíficos para con nosotros, que habiten ellos en la tierra y que negocien en ella, pues he aquí la tierra es amplia para ellos también. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos nuestras hijas. Pero con esta condición accederán estos hombres para habitar con nosotros, de modo que seamos un solo pueblo, que se circuncide todo varón de entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Sus rebaños, sus posesiones y todo su ganado, ¿no serán así nuestros? Solo accedamos a su condición, y ellos habitarán con nosotros. Todos los que salían por las puertas de la ciudad hicieron caso a Hamor y a su hijo Siquem, circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por las puertas de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando ellos aún sentían dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, fueron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquem, y tomando a Dina de la casa de Siquem, se fueron. Y los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque habían mancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos, lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. Llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: me han arruinado, haciendo que yo sea odioso entre los habitantes de esta tierra, y los fereceos. Teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me herirán y seremos destruidos yo y mi casa. Y ellos respondieron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como a una prostituta? Capítulo 35. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí. Haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que lo acompañaban: quiten los dioses extraños que hay entre ustedes, purifíquense y cambien sus vestidos. Levantémonos y subamos a Betel. Allí haré un altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su poder y los aretes de sus orejas, y Jacob los escondió al pie de la encina que había junto a Siquem.
Cuando partieron, el terror de Dios se apoderó de los habitantes de las ciudades de sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob y toda la gente que lo acompañaba llegaron a Luz, es decir, a Betel, en la tierra de Canaán. Y allí edificó un altar. Llamó al lugar El Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Dios se apareció otra vez a Jacob después de haber regresado de Padán Aram y lo bendijo. Le dijo Dios: tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, tu nombre será Israel. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti procederán una nación y un conjunto de naciones. Reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti. A tus descendientes después de ti les daré la tierra. Dios se apartó de él, del lugar donde había hablado con él. Entonces Jacob erigió como una señal una piedra en el lugar donde Dios había hablado con él. Sobre ella derramó una ofrenda líquida y echó sobre ella aceite. Jacob llamó Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Partieron de Betel y faltando aún cierta distancia para llegar a Éfrata, Raquel dio a luz tras un parto muy difícil. Y aconteció que como había dificultad en su parto, le dijo la partera: no temas, porque también tendrás este hijo. Pero sucedió que al dar el último suspiro, porque murió, llamó el nombre de su hijo Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, es decir, Belén. Jacob puso sobre su sepulcro una piedra. Esta es la señal del sepulcro de Raquel hasta hoy. Israel partió e instaló su tienda más allá de Migdal Eder. Y sucedió que mientras habitaba Israel en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre. Y lo llegó a saber Israel. Los 12 hijos de Israel, ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Entonces Jacob fue a Isaac su padre, a Mamre, a Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habían habitado Abraham e Isaac. Fueron 180 los años de Isaac. E Isaac falleció y fue reunido con su pueblo, anciano y lleno de años, y sus hijos Jacob y Esaú los sepultaron. Capítulo 36. Estos son los descendientes de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó a sus esposas de entre las mujeres de Canaán: a Ada, hija de Elón el Eteo, a Oholibama, hija de Aná, hijo de Sebeón el Eveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. De Esaú, Ada dio a luz a Elifaz, Basemat dio a luz a Reuel, y Oholibama dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, a todas las personas de su casa, sus rebaños, su ganado y todas las posesiones que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a una tierra lejos de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos. Tampoco podía mantenerlos la tierra en que habitaban a causa de sus ganados. Así habitó Esaú en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Estos fueron los descendientes de Esaú, padre de los edomitas, en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Kenas. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos fueron los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Serach, Sama y Misa. Estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Los hijos de Oholibama, mujer de Esaú e hija de Aná, hijo de Sibeón, que ella dio a luz de Esaú, fueron Jeús, Jalam y Coré.
Estos fueron los jefes de entre los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, fueron los jefes Temán, Omar, Sefo, Kenas, Coré, Gatam y Amalek. Estos fueron los jefes de Elifaz en la tierra de Edom, los cuales fueron hijos de Ada. Estos fueron los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes Nahat, Serach, Sama y Misa. Estos fueron los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos le nacieron a Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Olibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Halam y Coré. Estos fueron los jefes que nacieron a Olibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos fueron pues los hijos de Esaú, el cual es Edom, y estos fueron sus jefes. Estos fueron los hijos de Seir el Horeo, habitantes de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Horeos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam. Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Alván, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Agías y Aná. Este Aná fue el que descubrió las aguas termales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de su padre Sibeón. Los hijos de Aná fueron Disón y Olibama, hija de Aná. Los hijos de Disón fueron Emdán, Esbán, Itran y Kerán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Saaván y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Estos fueron los jefes de los Horeos, los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Ellos fueron los jefes de los Horeos, según sus jefaturas en la tierra de Seir. Estos fueron los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que hubiera rey de los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom. El nombre de su ciudad: murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Serach, de Bosra. Murió Jobab y reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad fue Avit. Murió Hadad y reinó en su lugar Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, que está junto al río. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Acbor. Murió Baal Hanán, hijo de Acbor, y reinó en su lugar Hadad. El nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer fue Meetabel, hija de Matred, hija de Mesab. Estos fueron los nombres de los jefes de Esaú, según sus familias, sus localidades y sus nombres. Los jefes Timna, Alva, Jetet, Olibama, Ela, Pinón, Emán, Mibsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom, según las áreas de la tierra de su posesión. Este es Esaú, padre de los edomitas, José y sus hermanos. Capítulo 37. Jacob se estableció en la tierra donde había residido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba más a José que a todos sus otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, quienes llegaron a aborrecerlo todavía más. Les dijo: por favor, escuchen lo que he soñado. He aquí que atábamos gavillas en medio del campo, y mi gavilla se levantaba y se mantenía erguida, mientras que sus gavillas la rodeaban y se inclinaban ante la mía. Sus hermanos le respondieron: ¿has de reinar tú sobre nosotros y nos has de dominar? Y lo aborrecieron todavía más a causa de sus sueños y de sus palabras. Entonces tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he tenido otro sueño. El sol, la luna y sus 11 estrellas se inclinaban ante mí. Él contó este sueño a su padre y a sus hermanos, pero su padre lo reprendió diciendo: ¿qué sueño es este que has tenido? ¿Hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba en mente el asunto. Sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre cerca de Siquem.
E Israel dijo a José: tus hermanos apacientan las ovejas cerca de Siquem. Ven, te enviaré a ellos. Y él le respondió: heme aquí. Él le dijo: anda, por favor, y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Lo envió desde el valle de Hebrón, y él llegó a Siquem. Andando él extraviado por el campo, un hombre lo encontró, y aquel hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos, dime por favor dónde están apacentando. Aquel hombre: venido de aquí, yo los oí decir: vámonos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron desde lejos, antes de que se acercara, actuaron engañosamente contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro: ahí viene el de los sueños. Ahora pues, vengan, matémoslo y echémoslo en una cisterna. Después diremos: alguna mala fiera lo devoró. Veamos en qué van a parar sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, diciendo: no le quitemos la vida. Y Rubén añadió: no derramen sangre. Échenlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no pongan la mano sobre él. Era para librarlo de su serlo volver a su padre. Sucedió que cuando José llegó hasta sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, la túnica de diversos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, sin agua. Después se sentaron a comer y alzando los ojos miraron, y he aquí que una caravana de ismaelitas venía de Galaad con sus camellos cargados de perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en matar a nuestro hermano y en encubrir su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas, no pongamos nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra carne. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José, subiéndolo de la cisterna, y lo vendieron a los ismaelitas por 220 gramos de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y no halló a José allí, rasgó sus vestiduras. Volvió a sus hermanos y les dijo: el joven ha desaparecido, ¿y yo a dónde iré? Entonces ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito del rebaño y empaparon la túnica en la sangre. Después enviaron la túnica de diversos colores, la trajeron a su padre y le dijeron: esto hemos encontrado. Reconoce pues si es o no la túnica de tu hijo. Él la reconoció y exclamó: es la túnica de mi hijo. Alguna mala fiera lo ha devorado. Ciertamente José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestiduras, se cubrió con cilicio y guardó duelo por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas fueron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y decía: enlutado descenderé hasta mi hijo, al Seol. Y su padre lo lloraba. Pero los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, funcionario del faraón, capitán de la guardia. Capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá dejó a sus hermanos y se dirigió a residir con un hombre adulamita que se llamaba Hira. Judá vio allí a la hija de un hombre cananeo y la tomó y se unió a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, y él llamó su nombre Ella concibió otra vez y dio a luz otro hijo, y ella llamó su nombre Onán. Volvió a concebir y dio a luz otro hijo, y ella llamó su nombre Sela. Él estaba en Kesib cuando ella dio a luz. Judá tomó una mujer para esto. Esta se llamaba Tamar. Pero el primogénito de Judá, era mal Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: únete a la mujer de tu hermano, cumple así con ella tu deber de cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Pero sabiendo Onán que el hijo que le naciera no sería considerado suyo, sucedía que cada vez que se unía a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, y también a él le quitó la vida. Entonces habló Judá a Tamar su nuera, diciendo: permanece viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, porque pensaba: no sea que muera él también como sus hermanos. Y Tamar se fue y permaneció en la casa de su padre. Pasados muchos años murió Batsúa, la mujer de Judá. Cuando Judá se había consolado, subió a Timnat,
a los esquiladores de sus ovejas, él y su amigo Hira, el adulamita. Y avisaron a Tamar diciendo: he aquí que tu suegro sube a Timnat a esquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó su vestido de viudez, se cubrió con un velo, se envolvió con un manto y se sentó a la entrada de Enaim, que está junto al camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido, pero que ella no le había sido dada por mujer. Entonces la vio Judá y pensó que era una prostituta, porque había cubierto su cara. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: ven y deja que me una a ti. Pues no sabía que ella era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás si te unes a mí? Él respondió: yo te enviaré un cabrito del rebaño. Ella le dijo: tienes que darme una prenda hasta que me lo envíes. Y él le dijo: ¿qué prenda te daré? Ella le respondió: tu anillo, tu cordón y el bastón que llevas en la mano. Él se los dio y se unió a ella, y ella concibió de él. Luego ella se levantó y se fue. Después se quitó el velo que tenía sobre sí y se vistió de nuevo con su vestido de viudez. Judá envió el cabrito del rebaño por medio de su amigo el adulamita para que recuperara la prenda de la mano de la mujer, pero él no la halló. Entonces preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la prostituta de Enaim junto al camino? Ellos le dijeron: aquí no hay ninguna prostituta. Él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. También los hombres del lugar dijeron: aquí no hay ninguna prostituta. Y Judá dijo: que se quede con la prenda, no seamos objeto de burla. He aquí yo le he enviado este cabrito, pero tú no la has hallado. Aconteció que después de unos 3 meses le informaron a Judá diciendo: tu nuera Tamar ha cometido adulterio y está encinta a consecuencia del adulterio. Y Judá dijo: sáquenla y que sea quemada. Cuando era sacada, ella envió a decir a su suegro: del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió: mira pues de quién son estas cosas, el anillo, el cordón y el bastón. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, porque no se la he dado a mi hijo Sela, y no volvió a tener relaciones sexuales con ella. Aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que había mellizos en el vientre de Tamar. Y cuando ella daba luz, sucedió que uno de ellos sacó la mano. La partera la tomó y ató a su mano un hilo rojo diciendo: este salió primero. Pero sucedió que cuando él volvió a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella exclamó: ¿cómo te abriste brecha? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo rojo, y llamó su nombre Seraj. Capítulo 39. Llevado José a Egipto, Potifar, un hombre egipcio funcionario del faraón y capitán de la guardia, lo compró de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estuvo con José y el hombre tuvo éxito. Él estaba en la casa de su señor, el egipcio, quien vio que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia ante los ojos de Potifar y le servía. Potifar le puso a cargo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y sucedió que desde que lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él dejó todo lo que tenía en mano de José, y teniéndolo a él, no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. José era de bella presencia y de hermoso semblante. Y sucedió después de estas cosas que la mujer de su señor puso sus ojos en José y le dijo: acuéstate conmigo. Él rehusó y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor, teniéndome a mí, no se preocupa de nada de cuanto hay en la puesto en mis manos todo cuanto tiene. No hay otro superior a mí en esta casa, y ninguna cosa se ha reservado sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios? Sucedió que ella insistía a José día tras día, pero éste no le hacía caso para acostarse con ella, ni para estar con ella. Y sucedió que él entró un día en la casa para hacer su trabajo, y ninguno de los hombres de la casa estaba allí en casa. Entonces ella lo agarró por su manto, diciendo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su manto en las manos de ella, se escapó y salió huyendo. Y aconteció que al ver ella que el manto había quedado en sus manos y que él había escapado, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad,
nos han traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y él, viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó a mi lado su manto, se escapó y salió huyendo. Ella puso junto a sí el manto de José hasta que su señor volvió a casa. Entonces ella le repitió a él las mismas palabras diciendo: el esclavo hebreo que nos trajiste vino a mí para burlarse de mí. Pero cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su manto a mi lado y escapó. Sucedió que cuando su señor oyó las palabras que le hablaba a su mujer diciendo: así me ha tratado tu esclavo, se encendió su furor. Tomó su señor a José y lo metió en la cárcel, en el lugar donde estaban los presos del rey. Y José se quedó allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del encargado de la cárcel. El encargado de la cárcel entregó en manos de José a todos los presos que había en la cárcel, y todo lo que hacían allí, José lo dirigía. El encargado de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que estaba en sus manos, porque el Señor estaba con José. Lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. El faraón se enfureció contra sus dos funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los encargó a José, y él les servía. Estuvieron algunos días bajo custodia, y en una misma noche ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto que estaban presos en la cárcel, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, y cada sueño con su propia interpretación. Por la mañana José vino a ellos y los vio, y he aquí que ellos estaban tristes. Preguntó a los funcionarios del faraón que estaban con él bajo custodia en la casa de su señor, diciendo: ¿por qué hoy están tristes sus caras? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño, y no hay quien nos lo interprete. Entonces José les dijo: ¿acaso no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo, por favor. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, diciendo: en mi sueño veía delante de mí una vid. En la vid había 3 ramas. Parecía que ella brotaba, florecía, y sus racimos de uvas maduraban. La copa del faraón estaba en mi mano, y yo tomaba las uvas, las exprimía en la copa del faraón, y ponía la copa en la mano del faraón. Y José le respondió: esta es su interpretación. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días el faraón te hará levantar cabeza y te restituirá a tu puesto. Volverás a poner la copa en la mano del faraón, como solías hacerlo anteriormente, cuando eras su copero. Pero cuando te vaya bien, acuérdate tú de mí. Por favor, actúa con misericordia para conmigo. Haz mención de mí al faraón y hazme sacar de esta casa. Porque yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y nada he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que la interpretación había sido favorable, dijo a José: también yo soñaba que había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. En la cesta superior había toda clase de manjares de pastelería para el faraón, pero las aves se los comían de la cesta que estaba sobre mi cabeza. Entonces José respondió: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días el faraón quitará tu cabeza de encima de ti, te hará colgar en la horca, y las aves comerán tus carnes. Y sucedió que el tercer día fue el cumpleaños del faraón, y él dio un banquete a todos sus. Entonces levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus servidores. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo de copero, y éste volvió a poner la copa en la mano del faraón. Pero hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como José les habría interpretado. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Capítulo 41. Aconteció después de 2 años completos que el faraón tuvo un sueño. He aquí que él estaba de pie junto al Nilo, y del Nilo subían 7 vacas de hermoso aspecto y gordas de carne, y pacían entre los juncos. Pero he aquí que otras 7 vacas salían del Nilo, detrás de ellas, de mal aspecto y flacas de carne. Estas se pusieron junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Entonces las vacas de mal aspecto y flacas de carne devoraron a las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas,
y el faraón se despertó. Se durmió de nuevo y soñó por segunda vez, y he aquí que 7 espigas subieron de un solo tallo, gruesas y hermosas. Pero he aquí que detrás de ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del oriente. Entonces las espigas delgadas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. El faraón se despertó, y he aquí que había sido un sueño. Sucedió que por la mañana su espíritu estaba perturbado, y mandó llamar a todos los magos de Egipto, sus sabios. El faraón les contó sus sueños, pero no había quien se los interpretara al faraón. Entonces el jefe de los coperos habló al faraón diciendo: ahora haré mención de una falta mía. El faraón se enojó contra sus siervos y me echó en la cárcel de la casa del capitán de la guardia, junto con el jefe de los panaderos. En una misma noche él y yo tuvimos un sueño, y cada sueño tenía su opción, y estaba allí con nosotros un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Se lo contamos, y él interpretó nuestros sueños. A cada uno le interpretó su propio sueño. Y aconteció que tal como él nos lo interpretó, así sucedió. A mí el faraón me restableció en mi puesto, y al otro lo hizo colgar. Entonces el faraón mandó llamar a José, y lo hicieron salir apresuradamente de la mazmorra. Se afeitó, se cambió de ropa, y vino al faraón. Entonces el faraón dijo a José: he tenido un sueño, y no hay quien me lo interprete, pero he oído hablar de ti, que escuchas sueños y los interpretas. José respondió al faraón diciendo: no está en mí. Dios responderá para el bienestar del faraón. Entonces el faraón dijo a José: en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del Nilo, y he aquí que del Nilo salían 7 vacas gordas de carne y de hermoso aspecto, y pasían entre los juncos. Pero he aquí que otras 7 vacas subían detrás de ellas, delgadas, de muy feo aspecto y flacas de carne. Jamás he visto otras tan feas como aquellas en toda la tierra de Egipto. Entonces las vacas flacas y feas devoraron a las 7 primeras vacas gordas. Estas entraron en su interior, pero no parecía que hubieran entrado en ellas, porque su apariencia seguía siendo tan mala como al comienzo, y me desperté. Vi también en mis sueños 7 espigas que subieron de un solo tallo, llenas y hermosas. Pero he aquí que detrás de ellas brotaron otras 7 espigas, secas, delgadas y quemadas por el viento del oriente. Entonces las espigas delgadas devoraron a las 7 espigas hermosas. Se lo he contado a los magos, pero no hay quien me lo interprete. Entonces José respondió al faraón: el sueño del faraón es uno solo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las 7 espigas hermosas también son 7 años. Se trata de un mismo sueño. Las 7 vacas flacas y feas que salían detrás de las primeras, y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del oriente, son 7 años de hambre. Como dije al faraón, Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero después de ellos vendrán 7 años de hambre. Toda la abundancia anterior será olvidada en la tierra de Egipto. El hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia pasará desapercibida en la tierra debido al hambre que vendrá después, porque será muy grave. El hecho de que el sueño del faraón haya sucedido 2 veces significa que la cosa está firmemente decidida de parte de Dios, y que Dios se apresura a ejecutarla. Por tanto, provéase el faraón de un hombre entendido y sabio, y póngalo a cargo de la tierra de Egipto. Haga esto el faraón: ponga funcionarios a cargo del país que recauden la 5ª parte del producto de la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia. Que ellos acumulen todos los alimentos de estos años buenos que vienen, que almacenen el trigo bajo la supervisión del faraón, y que los guarden en las ciudades para sustento. Sean guardados los alimentos como reserva para el país, para los 7 años de hambre que vendrán sobre la tierra de Egipto. Así el país no será arruinado por el hambre. El plan le pareció bien al faraón y a todos sus servidores. Entonces el faraón dijo a sus servidores: ¿podremos hallar otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? El faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi casa, y todo mi pueblo será gobernado bajo tus órdenes. Solamente en el trono seré yo superior a ti.
El faraón dijo además a José: He aquí, yo te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José, lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Luego lo hizo subir en su segundo carro y proclamaban delante de él: Doblen la rodilla. Así lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Y el faraón dijo a José: Yo soy el faraón, y sin tu autorización ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. El faraón llamó a José Safenat Paneah y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y José salió a recorrer toda la tierra de Egipto. La tierra produjo a montones en aquellos 7 años de abundancia. Él juntó todas las provisiones de aquellos 7 años en la tierra de Egipto y almacenó los alimentos en las ciudades, llevando a cada ciudad las provisiones de los campos cercanos. José acumuló trigo como la arena del mar, tantísimo que dejó de calcularlo porque era incalculable. Antes del primer año de hambre le nacieron a José 2 cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. José llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Se terminaron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, tal como José había anunciado. Había hambre en todos los países de Egipto, había que comer. Pero cuando el hambre se sentía en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamaba al faraón por alimentos. Entonces el faraón dijo a todos los egipcios: Vayan a José y hagan lo que él les diga. El hambre se extendió a todos los rincones del país. Entonces José abrió todos los depósitos de grano y vendía provisiones a los egipcios, porque el hambre se había intensificado en la tierra de Egipto. También de todos los países venían a Egipto para comprar provisiones a José, porque el hambre se había intensificado en toda la tierra.